El segundo tema es una pregunta. ¿Cómo afecta el uso de anglicismos al idioma español? Y surgió cuando a principios de año nos llegó desde Chicago, en Estados Unidos, el mail de un oyente, Eduardo, que manifestó su preocupación por la penetración acelerada del idioma inglés, según escribió en el correo, y lo ejemplificó con varias palabras que escucha durante la tanda comercial del programa. Sponsor, sponsorear, o el terrible sponsorizar, por patrocinio, patrón, patrocinar, marketing, check-in, lunch, personal trainer, fan, first class, banking paper, delivery, take-out, smartphone, free agent. ¿Qué opinan ustedes del uso de anglicismos en el idioma español? ¿Son un mal necesario? ¿Atentan contra nuestra lengua? ¿Son ustedes de los que dicen noticias falsas o fake news? Bueno, no sé quién larga con esto. A mí me preocupa, pero a Juan no. No, a mí no. Pero viste que los ejemplos que pone el oyente, no hay ninguno de los ejemplos que tú planteaste antes. No. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los neologismos y otra cosa es la estupidez humana. Es decir, son dos cosas distintas. Por lo general, en todos los ámbitos hay que hacer esa distinción. Pero los neologismos son... Entonces, precisamente los neologismos los realizan los creadores de la tecnología y son los que le ponen nombres a las cosas. Por ejemplo, en el siglo XVI, España era la creadora de tecnología y así impuso una cantidad de palabras a nivel mundial, como por ejemplo papa, tomate, chocolate, canoa, hamaca, y así podemos seguir todas las cosas que traía de América, por ejemplo. Bueno, pero que no existía otra palabra anterior a que sustituyera esa. Exactamente. Eran palabras nuevas. Neologismos, son neologismos, palabras nuevas. Pero para first class, en un avión, hay una primera clase. Y para liquidación, hay una palabra liquidación que no necesita del sale. Bueno, pero precisamente por eso hay que distinguir neologismos de estupidez. Entonces, de la revolución industrial, que la tecnología vino primero de Inglaterra y luego de Estados Unidos, dos países que casualmente hablaban en inglés, entonces es natural que haga 200 o 300 años que todas las lenguas estén invadidas de palabras inglesas. Por ejemplo, palabras inglesas que usamos con toda comodidad, como por ejemplo radar. ¿Qué se creen que es la palabra radar? La radar es una sigla en inglés. La palabra láser es otra sigla en inglés. La palabra LED, cuando vamos a comprar una bombita LED, estamos usando otra sigla en inglés y son perfectamente aceptadas y aceptables. Ahora, inclusive transistor o televisión son palabras inglesas. Televisión es el caso más espectacular porque es la forma, es el aglomerado, un neologismo formado por la unión de dos palabras griegas. Ahora, hay nacionalismos para eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, existe una posición nacionalista, creo que el caso más extremo es el de Alemania, en que es capaz de traducir televisión y de llamarle Fernseher, que quiere decir tele es lejos, fern, y visión es sehen, ver. Y lo mismo, por ejemplo, no se dice hidrógeno, sino que se dice Wasserstoff, es decir, no se dice España también, el que genera, Brasil es... no se dice el que genera, no se dice el material del agua, sino se dice el que genera agua, ¿no? Entonces traducen hasta los neologismos que ni siquiera están escritos en inglés, pero que son esencialmente de origen inglés. Entonces yo creo que, además, dentro de 5 minutos los neologismos van a venir de China, no se olviden de todo eso. Ahora, la estupidez consiste en emplear una palabra inglesa cuando se puede usar una palabra española. Y el caso más tajante de todo eso lo dio George Bush, hijo, hace unos años, cuando dijo que una de las razones por las cuales Francia era un país atrasado es porque no tenían una palabra para designar al entrepreneur. Entrepreneur. Bueno, qué trampa infernal. Bueno, yo sustituiría, en todo lo que dijo Juan, sustituiría la estupidez humana por una cosa un poco más suave y que creo que desde el punto de vista cultural capaz que ilustra más, quita el enojo de Juan e ilustra la situación, que es norteamericanización de la cultura, ¿no? Que es el gran fenómeno del siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en la potencia que es, y como primera potencia impone su cultura, sus costumbres, su cine, su televisión, nos invaden, y con eso las palabras. Pero antes fue Francia, antes fue Francia, antes fue Italia, y antes, ¿no? Y el mismo español, que aquí se citaba como una lengua colonizadora, a su vez ya había sido colonizador
colonizada por los árabes, y todo lo que empieza por AL, desde alambre hasta alambique, proviene del periodo de dominación árabe sobre la cultura española. Y antes el latín, ¿no? Y antes el latín. Alcanza, ustedes están preocupados por los neologismos, pero deberíamos estar preocupados por la guía telefónica. Esto es, abran la guía y vean los Kevin, los Jonathan, sí, que nos invaden, la Jennifer, ¿no? Sí. Y tanta otra cosa. Entonces, Christian. Los Christian, son cantidad. El lenguaje, como aquí hay dos académicos, miembros de la Academia Nacional de Letras, el lenguaje es una cosa maleable, refleja el entorno, no le impone al entorno una lengua. La lengua es un reflejo de lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, bueno, lo que nos está pasando, va pasando en el lenguaje también. Hay mucho, y acabo de usar una palabra españolísima que además acaba de ingresar al diccionario, la academia la admitió, que es postureo, como dicen los españoles, ¿no? Mandarse la parte, querer figurar, sí, usar las palabras pomposas para decir, yo qué sé, alta gama, para decirte lo que antes sencillamente decíamos un auto impresionante, ahora es alta gama. Bueno, todas esas cosas van permeando el lenguaje. Sirven para identificar sectores sociales, sirven como cartas credenciales de una cosa o de otra según dónde vayas y cómo lo elijas. Es el uso del lenguaje. El lenguaje es un arma cargada de significación. Bien, nos falta el segundo académico, Sarlo. Bueno, a ver, esto tiene también muchas aristas, ¿no? Yo coincido con las dos cosas que se han dicho en parte. Yo creo que en la dicotomía que planteaba Juan, el lenguaje cambia porque la tecnología crea neologismos necesarios para hablar de algo que no existía anteriormente. Bueno, pero esas son palabras nuevas. Y la otra razón, él decía, es la estupidez. Bueno, yo creo que hay que introducir otras motivaciones, que es lo que Ana me parece que ha hecho, es que también el lenguaje funciona, que el lenguaje es un ser vivo, ¿no? Es decir, tiene su autonomía frente a lo que queremos, frente a lo que quieren los sistemas políticos, no lo pueden manejar, Alemania hay una política lingüística, Francia tiene una política donde prohíbe usar anglicismo o términos que provengan del exterior en un cierto porcentaje en los medios de comunicación. Es decir, hay toda una política de defensa al lenguaje. Bien. Esto hasta cierto punto puede ser, en otro sentido, es inmanejable, así que tenemos primero que reconocer eso. El lenguaje es un sistema vivo que es autónomo, relativamente autónomo de nuestros deseos. La ingenuidad que teníamos antes de creer que era una herramienta para comunicarnos, eso ya está superado con todos los estudios lingüísticos, sociolingüísticos, que dicen que el lenguaje no solamente sirve para comunicarnos, sino también para diferenciarnos, para hacernos reconocer, para buscar una cantidad como decía Austin, es para hacer cosas. Usamos el lenguaje para hacer cosas. Construimos entidades, separamos, en fin, hacemos muchas cosas que tienen finalidades políticas o sociales. Entonces, acá yo voy a señalar dos cosas. Primero, efectivamente, como también alguno dijo, yo leo muchos diarios de época, de principio de siglo, por temas que estoy investigando, y uno se encuentra lleno de esa pavada, que uno diría una pavada, galicismo, el vernissage. Uno mire las crónicas, cualquier crónica, no solamente crónicas sociales, sino también notas artísticas, todos términos afrancesados, porque era la forma de reconocerse o de ubicarse en el sector avanzado, conectado con el mundo de ese momento, que era Francia. Entonces, primero, no es una novedad, esto siempre pasó, quizá a alguno le pueda molestar cierta exageración, bueno, pero esto es un tema que va y viene. El asunto que está claro es la penetración que tiene no solo la tecnología, sino la cultura anglo. Yo lo vivo en mi campo filosófico, es absolutamente predominante la producción filosófica en teoría del derecho, en filosofía del derecho, la filosofía angloamericana es totalmente dominante. Ahora, pensemos en la música popular. La música popular, ¿cómo traducimos las letras de los Beatles, por ejemplo, el fenómeno que terminó imponiendo toda la cultura, los términos?
El ye, ¿cómo lo traducís eso? ¿No? Bueno, es decir, hay cosas que no son inseparables. Pero voy a esto que me llama... Sí, todo eso. No hay forma de llamarle un género, me parece, pero no había nada. Y es imparable, porque eso va asociado con los gustos y con la... Yes. Pero voy a plantear esto, que sí, no lo he visto en algunos materiales que leí. Dice, defender el español. Nosotros tenemos que defender el español. Y lo estoy hablando como académico, inclusive, porque ojo que las academias en su momento tenían eso que tú decís, Ana, que no es. Sí, querían imponer un lenguaje correcto. Hoy se abandonó, pero yo creo que en el fondo la Real Academia sigue tratando de regular. Bueno, decir que está correcto y que no está correcto. El mundo anglosajón, para empezar, no tiene academia de ningún tipo. El lenguaje lo regula la gente, el uso de los actores, Pero vea esto, a mí me ha sorprendido, conozco muchos chicos hoy, jóvenes, niños yo diría, que hablan un español irreconocible. Y cuando uno se mete un poquito, ¿por qué? Porque está en la cultura de los videojuegos y de los youtubers que usan un español que hablan de lodo, en materia de programación y de juegos de youtuber. El carro, y no quiero usar algunos términos que para nosotros son muy chocantes, que para el español no tiene, no sé, pero piensen, para nosotros hablar de pollera es lo más normal, es una prenda femenina. Vaya usted a hablar en Madrid de pollera, lo quedan mirando. Y si un montón de pollos reunidos. Sí. No, es otra, no, es otra cosa. Y bueno, en lugar del verbo tomar, ellos usan otro, que a nosotros nos choca mucho. Bueno, ahora, los niños usan eso, los jóvenes están penetrándose con esto, y es español. Entonces, el problema no es el idioma así en abstracto, ni el de los libros, ni el de las gramáticas, sino que tenemos ¿qué hacemos con nuestra forma de hablar? Tiene que servir para entenderse y tiene que seguir sirviendo para identificarnos, para ser reconocidos. Entonces, yo creo que esas reglas, lo que pensamos es competencia lingüística, y es saber cuándo estamos cometiendo estupideces, como decía Juan, cuándo estamos usando seriamente el lenguaje. Y no preocuparnos tanto por reglamentarlo, no hay forma de reglamentarlo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las competencias para saber de qué función tiene el lenguaje. Esto es lo que me preocupa. Hay jóvenes que de repente sí manejan correctamente el idioma español, pero no saben para qué se usa el lenguaje, cuál es la función de la lengua. Me parece que ahí hay todo un problema. Sobre todo considerando que estará muy mestizada y aparentemente bajo colonización cultural, pero la lengua española es una lengua en crecimiento vertiginoso en el mundo. Sí. Yo sigo encontrando que es una preciosa lengua y bueno, me tengo que manejar con ella, y en lo posible cuando hay un término en español que me parece el adecuado, lo prefiero, pero opino como Juan que hay una cantidad de tecnologías que hoy no tienen traducción porque las crearon los ingleses o los angloparlantes, y bueno, y hay que llamarlas como ellos les llamaron. Bueno, yo quiero hacer referencia a una palabra que a mí me molesta particularmente porque me afecta mi profesión, que es la palabra ordenador, un galicismo que... me gusta más que ordenador. Es un galicismo que solo se usa en Francia y que estúpidamente lo adoptaron los españoles. Estúpidamente lo adoptaron los españoles porque son muy afrancesados los españoles. ¿Cómo le llamarías tú al computador? Computadora, la máquina computadora. Y originalmente fue llamada computer en inglés, y por lo tanto en casi todas las lenguas civilizadas y racionales se dicen computadora. El computer, lo dicen en italiano, le han cambiado el género pero en español las máquinas son femeninas. La PC. La PC, sí, claro. La personal computer. Ahora no sé si son tan afrancesados los españoles, ¿eh? ¿Cómo no? El jersey, el chofer. Sí, el jersey. El jersey. No, y los brasileños también hacen todo. Sí. New York hacen toda una especie de traducción
de las palabras en inglés. Cherokee, esas son de las más lindas. Realmente en esa materia creo que bueno, nosotros tenemos un idioma todavía que defendemos de mejor manera. Pero ustedes opinan que como todo idioma tiene que ser vivo, va cambiando en la medida que la gente lo vaya usando de otra forma. Pero Rosario, me convencieron que tiene que les Yo diga. Rosario, creo que sí, lo conté aquí. Ay, perdón. No, le iba a decir eso. Defendemos el idioma cuando decimos usa el término lodo, usa el término... Pero el lodo es equivalente a barro y el español lo tiene. No, claro que lo tiene. Pero suena raro que te usen eso. Y eso no es defender el Revolcarse idioma. en el lodo es una No, expresión castiza. Sí. Sí, bueno, pero es que tu idea es defender el casticismo, entonces. No, creo que, No. que Si no vivimos en España. Yo quiero defender algo. que bien entonces. hablan los españoles. Yo quiero defender algo. Sin embargo, O los colombianos. yo tengo un amigo, creo que ya conté esto acá, me da la sensación que ya lo conté, pido disculpas en todo caso. Tengo un amigo que era nada menos que decano de la Facultad de Lingüística y Traductorado en Salamanca. Entonces voy a cenar a la casa con su familia y veo que sientan a sus niñas, chicas, de 10 años una y 14 la otra. Entonces dice, yo les dije que vinieran esta noche y se sentaran y escucharan la conversación. Dice, porque iban a ver a alguien de América y iban a escuchar palabras raras porque en América hablan muy bien y hablan mejor que nosotros. No, que a los españoles les encanta como hablamos los rioplatenses. Así que no sé quién habla bien. No, ni que hablar. A mí me siguen gustando cómo hablan los españoles y cómo hablan los colombianos o los cubanos que hablan el español que yo entiendo. En una yo dije ropero, ropero. Armario, ¿Escucharon? claro. Ropero, armario. Yo Qué quiero cosa hacer más simple. una última declaración, un artículo de fe. Yo soy partidario del español neutro, es decir, que para mí se debe educar a la gente en el español neutro para que podamos poder comunicarnos con los demás países hispanoparlantes. Es decir, que una lengua, si no va a ocurrir, como decía Bernard Shaw, que vamos a estar separados por el mismo idioma, ¿no? Sí.